Para el miércoles 3 de diciembre de 2025, tomamos lectura del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Se lee así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Habían fiestas en el pueblo judío que se celebraban una vez al año, fiestas para los cuales los judíos, independientemente de la nación donde estuvieran, se desplazaban hasta Jerusalén para celebrarlas. Fiestas como la fiesta de la Pascua, la cual hablaba acerca de el sacrificio de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario. También la de las primicias, la cual representaba la resurrección de mi Señor Jesús. Y estas fiestas tuvieron lugar a cumplimiento. El día que mi Señor Jesús murió, la Pascua se cumplió. Y el día que mi Señor Jesús resucitó, también se cumplió la fiesta de las primicias. Porque está escrito que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Y Pentecostés se celebraba también continuamente, pero en este día del cual estamos leyendo fue el día del cumplimiento. Pentecostés hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo. Y llegó, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés. No cuando estaban celebrando la fiesta como lo hacían continuamente, sino que llegó ese día, aquel día precioso, aquel día anhelado, en el cual llegó el Espíritu Santo a habitar dentro de los creyentes. Y dice la Escritura que estaban todos unánimes juntos. Habían recibido mandamiento de parte del Señor que no se movieran hasta que fuesen investidos de poder de lo alto. Ellos debían esperar a que el Espíritu Santo llegara para fortalecerlos, para darles denuedo, para darles fortaleza, para que pudieran salir a compartir las buenas nuevas de salvación y que lo hicieran sin temor, sino con gozo, con alegría. Dice el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora, no fue un viento que sopló, fue un estruendo, algo fuertísimo, tanto que dice la Escritura que se reunieron ahí alrededor del lugar muchos judíos que habían venido para las fiestas. Y dice que ese estruendo llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que de una manera audible llegó el Espíritu Santo. Una manera que pudieron ellos percibir mediante el oído, porque fue un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Así que no era solamente para que lo percibieran. Aquellos 120 de los cuales habla la Escritura estaban en el aposento alto, sino que debía ser notorio también para aquellos que estaban fuera, para que llegaran a ver lo que había ocurrido. También dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y como no era viento, tampoco era fuego, pero parecía a la vista ser fuego. Así que también se dejó percibir el Espíritu Santo de manera visible. Los que estaban allí pudieron ver al Espíritu Santo posar sobre cada uno como lenguas de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y el anhelo más grande que tenemos como creyentes es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como congregación, nuestro anhelo es que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo.
pero para ello se requieren condiciones especiales. Primero dice que estaban todos unánimes juntos. No era que estuviesen amontonados, era que tenían un mismo pensamiento, un mismo objetivo. Y el objetivo era vivir como hijos de Dios. El objetivo era agradar a Dios en toda su manera de vivir. Porque a veces confundimos y pensamos que agradamos a Dios solamente con nuestros actos y que lo que más importa para Dios es lo que hacemos. Pero a Dios le importa muchísimo quiénes somos nosotros. Más que el oficio que hagamos, Él espera que estemos en santidad para hacerlo. Más que el hecho de ser llamados cristianos, Él espera que haya una convicción en nuestro ser. Que sepamos que es más que un nombre, que sepamos que es mucho más que hacer parte de una comunidad cristiana, que se requiere una entrega total a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, quiero puntualizar a que estas lenguas de las que habla aquí eran lenguas completamente entendibles, porque dice la Escritura que de los muchos que se arrimaron al lugar, habían personas de continentes diferentes, personas que tenían diferentes idiomas, diferentes dialectos, diferentes formas de hablar. Y cada uno de ellos escuchaba cómo les hablaban las maravillas de Dios en su propio idioma. No se requería un traductor, un intérprete, porque el Espíritu Santo les dio que hablaran en otras lenguas a aquellos 120 que habían allí. Ahora, algunos dicen que no era que ellos hablaran otras lenguas, sino que el Espíritu les daba a los que estaban allí la facilidad de oír otro idioma, que ellos seguían hablando en su idioma hebreo y los otros le escuchaban en su idioma natal. Pero con todo respeto, la Escritura aquí me dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el Señor permitió que aquellos que habían escuchado el estruendo no solamente se maravillaran de ese estruendo que les llamó tanto la atención, sino también que pudieran escuchar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Hoy día yo quiero llamarte la atención a algo, y es que cada persona es diferente. Cada persona tiene un nivel intelectual o educativo diferente. Y el Señor espera de nosotros que podamos ser tan sensibles al Espíritu Santo para que podamos hablarle a cada persona según su condición. Mi Señor Jesús hablaba de tal manera que aún los niños entendían el mensaje. Mi Señor hablaba su palabra de tal manera que aquellas personas que no habían estudiado, que no conocían las letras, podían captar su mensaje. Al igual que cuando hablaba a aquellas personas que eran eruditos, conocedores de la palabra, también pudieran recibir aquello que mi Señor Jesús estaba transmitiéndoles. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue presente. Él llegó el día de Pentecostés y está aquí en medio nuestro, esperando que podamos rendirnos completamente al Señor, porque Él espera llenarnos, está dispuesto a llenarnos a todos y cada uno de nosotros, porque la obra continúa, aún hay trabajo que hacer. No podemos quedarnos manicruzados ahora que hemos recibido el Espíritu Santo. Necesitamos ponernos en acción, y como dice la Escritura, levántate y resplandece. Ha llegado el tiempo. Que mi Señor Jesucristo continúe bendiciendo tu vida, que bendiga tu familia, tu ministerio, que bendiga tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.